Seguimos en este programa en el que hoy, como lo hemos hecho en las diferentes mesas, nos queremos salir de la nota del día, de la nota de la semana, para entender fenómenos más amplios, como el de la migración en Estados Unidos, y qué mejor que hacerlo, como siempre, con mi querido Mauricio Mechulam. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, querido Mario? Bien, me gusta cuando tenemos oportunidad de hacer el zoom out, como dicen, de alejarnos un poquito de la inmediatez, para entender los fenómenos con una perspectiva un poquito más amplia. Exacto, ¿no? Migración, México, Estados Unidos, repercusiones en política interna y todo lo que va a suceder en política interna en Estados Unidos y todo lo que va a suceder a lo largo de los próximos meses y diría yo par de años, porque que vienen tiempos electorales y esto va a ser un tema. Mira, aquí hay que entender al menos dos aristas de este mismo fenómeno. Y si da tiempo y con mucho gusto las mencionamos las dos. Uno es Donald Trump, su base, cómo piensa él, cómo piensa su base, su discurso, su entendimiento. Y otro es qué es lo que está sucediendo en cuanto a los patrones migratorios, en cuanto a las cifras de migración y qué es lo que representa este pico que hemos visto en los tiempos recientes, ¿no? Entonces, mira, me parece muy bien las dos vertientes. Y además, cómo se entretejen las dos cosas. Entender que son dos cosas diferentes, la retórica y la migración. Pero se terminan entretejiendo porque además encajan perfectamente bien para el discurso de Trump. Déjame empezar por lo segundo. Mira, definitivamente hay un cambio en el patrón de migración que ocurre entre México y Estados Unidos. A partir de muchos años, pero muy marcadamente 2014, o sea, ya viene desde antes, pero desde 2014 en adelante, empezamos a ver que quien migra son principalmente familias, no hombres, sino familias enteras, y es una migración que tiende a ser más por como refugio, por huir de la violencia criminal que ocurre que tiene que en ver Centroamérica. Con la característica de refugiado. Exacto. Que tiene que ver con la condición, digamos, de que la vida está de por medio, que no es necesariamente la búsqueda de una mejora económica. Que también, obviamente, se mezcla, pero no nada más. O sea, aquí sí están huyendo de la violencia y vienen con la familia entera, y esto significa que se empieza a acumular una gran cantidad de familias en la frontera, porque además es distinto. Fíjate, en tiempos recientes sabemos que no son los hombres que cruzan y todos córranle y a ver a dónde llegan, sino que es familias y que además se sujetan a la aprehensión. En ese momento llegan, los aprenden, y yo vengo pidiendo asilo político, porque vengo huyendo de la violencia. Entonces esta naturaleza es distinta, porque además una mayor parte de esos migrantes proceden de Centroamérica. No significa que no haya mexicanos o que no haya migrantes económicos. En el conjunto de la bolsa de migración es ya un fenómeno no propiamente o no exclusivamente mexicano. Exacto, no exclusivamente mayoritariamente mexicano, y además con características distintas. Número dos, es cierto que los cruces, las aprehensiones, para decirlo así, se disparan, regresándonos hacia aproximadamente cifras del 2006, 2007, 2008. Por ahora, pudiera incluso incrementarse. El pico es aproximadamente el año 2000, cuando se detectaban más o menos 120, 125 mil aprehensiones de cruces, ¿no?, de migrantes. En tiempos recientes estamos viendo, por ejemplo, el verano pasado andábamos en 45 mil. Esto empieza a brincar ya hacia febrero del verano pasado, julio, agosto. Empieza a brincar ya hacia febrero, andamos en 75 mil, y hacia abril ya andamos en 100 mil aprehensiones de personas que intentan cruzar, en este caso que están pidiendo asilo, ¿no? Entonces, se habla de una crisis. ¿Crisis en qué sentido? Y esto lo voy a conectar con el segundo tema, con el otro tema. Crisis administrativa, porque efectivamente implica gestionar y no hay capacidad para gestionar todo este procesamiento de asilos políticos, y qué haces con todas las familias y bajo qué. Las instalaciones no están diseñadas para atender esta cantidad de familias, incluidos niños y demás, ¿no?
desde el punto de vista de Trump, y aquí me empiezo a brincar a la segunda parte, no se trata de una crisis administrativa, se trata de una crisis de seguridad. Claro, ni siquiera, por supuesto, ni de lejos humanitaria. Exacto, ni humanitaria ni administrativa. Exacto. Es un problema de seguridad. Es una crisis de seguridad. Y aquí valdría la pena mencionar esto, ¿no? O sea, yo creo que uno de los elementos centrales para entender a Donald Trump es que él no es que está hablando a su base porque quiere mandar un mensaje a su base. Él habla como habla su base porque así piensa. Claro. Porque de verdad, honestamente, eso cree. Él podría ser uno más de aquellos electores de Trump. Claro. Sí. 79% de quienes votaron republicano en las últimas elecciones, las elecciones del Congreso, ¿no? Las intermedias. Del Congreso, las elecciones intermedias, dijeron que el tema más importante en Estados Unidos es el tema migratorio. Oye, pero a ver, ahí me lleva un asunto. Porque yo lo que he leído es que cuando Trump coloca este tema, no estaba pasando lo que está pasando ahora. Es decir, cuando él habla del muro, cuando él advierte de estos flujos de miles de personas, no era la dimensión de la que estamos hablando ahora. Pero es que vuelvo al tema. Entonces, él visibilizó una amenaza que no existía en ese momento, que hoy sí se parece más a lo que él ha venido describiendo, no en términos de amenaza de seguridad, exacto, pero sí de cantidad de personas. De cantidad de personas, pero aquí lo interesante es esto. O sea, la amenaza migrante procede, va más allá de las cifras, o sea, no tiene que ver con las cifras. Por ejemplo, cuando tú encuestas a estadounidenses, 94%, 95% de quienes dijeron que iban a votar por Trump en el 2016 se sentían amenazados por un atentado terrorista, siendo que la posibilidad de que un estadounidense muriese en un atentado terrorista era una en 29 millones. Entonces, no, o sea, tiene que ver con la realidad. Cifras los hechos, datos objetivos no tienen que ver con cómo se perciben amenazados. Entonces, Trump se monta en este discurso porque además, honestamente lo cree, nuestras fronteras son frágiles, por esas fronteras se cuelan criminales, se cuelan terroristas, hay que cerrar las fronteras, hay que proteger, hay que poner un muro y hay que tener otro tipo de políticas y otro tipo de leyes. Y en realidad le está hablando a una base que piensa como él. No es que está tejiendo un discurso para esa base. Es que ya pensaban así. Es que él entre ellos piensan de esta forma y entonces el discurso pues obviamente empata con lo que estoy diciendo porque el incremento en las cifras de los cruces y las aprehensiones, justamente dice, ya ven cómo sí efectivamente hay una crisis. Ahora, ¿qué es lo que dice Trump? Lo que dice es que entre todos esos cientos de miles que están migrando al año, se están colando criminales, se está colando la Mara, se están colando, ojo, terroristas, y ha llegado a decir que se cuela gente de Medio Oriente. Imagínate nada más que a través de Honduras se cuela personas de Medio Oriente que amenazan a Estados Unidos de terrorismo. Ahora, cuando no hay evidencia alguna de ello. Yo me acuerdo un concepto que tú ponías en la mesa cuando hablábamos de la violencia, particularmente en la sección de Felipe Calderón, ya llevamos un rato afortunadamente hablando de estos temas, y tú decías que lo que había que era descentralizar de la agenda pública el tema de la seguridad. Bueno, pues la virtud para Trump ha sido poder centralizar este tema en medio de un escenario donde pasan siempre muchas cosas, donde se podría estar discutiendo cambio climático, economía, tecnología, empleo, relaciones internacionales. Y él decide poner ese tema en el centro por la rentabilidad que tiene. Y ahí es cuando me imagino que dices, acostumbrémonos a que esto va a durar varios años. Porque fíjate esto, porque incluso dentro del Partido Republicano hay distintas posiciones al respecto de varios de los puntos de Trump. De acuerdo. O sea, Trump no es necesariamente el más popular dentro del Partido Republicano, pero cuando habla de migración, sí. Y cuando habla de la necesidad de poner un muro, es bastante popular. Y cuando habla de la necesidad de endurecer la política, es bastante popular. Entonces, no nos extrañe, por ejemplo, el cambio de mando en la Secretaría de Seguridad Interior, en Homeland Security, y en una serie de posiciones que van a tender a radicalizar o a endurecer, para ponerlo más claramente, endurecer la política de Trump respecto a la migración, porque lo está haciendo a partir de un sentimiento que existe y a partir de proyectarse como un presidente que cumple
Fíjense, si no me autorizan el muro, yo me voy a morir en la raya. Si no me autorizan el estado de emergencia, etcétera, yo estoy haciendo todo lo posible. Lo que pasa es que los demócratas no me dejan. ¿No? Y ese es el modelito que sigue. Porque obviamente en tiempos electorales es fácil explotarlo. Y queda claro por qué con lo que nos acabas de contar. Y pues gracias, Mauricio, como siempre. Al contrario, muchas gracias. Seguiremos con esto. Seguiremos absolutamente Tristemente con esto. Seguiremos con Así es, esto va a dar mucho de qué hablar. Muchas gracias, Mauricio, y gracias sobre todo a usted por acompañarnos cada domingo. Ya sabe que le invitamos a que continúe aquí con Foro TV con toda la información. Yo le espero el próximo domingo aquí en punto de las 11 y le deseo como siempre que tenga usted una magnífica semana.